Controlar la glucosa no es lo único que se tiene que hacer para tratar y controlar la diabetes. Una cosa es bajar el nivel de azúcar, que es por supuesto muy importante, pero no es lo único. Bajar únicamente el nivel de glucosa es un tratamiento incompleto, porque al mismo tiempo, y es esencial, tratar de buscar qué es lo que está sucediendo de fondo o la causa última de esta enfermedad, porque si no se revierte este daño, tarde que temprano puede brincar la liebre y lo que te está funcionando en este momento en meses o quizá en menos de un año puede que ya no te funcione, y esto es porque el problema de fondo no lo identificaste, no lo detectaste y no lo revertiste, y de esto vamos a hablar en este episodio. El famoso periodo de luna de miel, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, y si no, aquí vamos a hablar a detalle acerca de esto. Y es prácticamente la capacidad del páncreas se va perdiendo, la capacidad de producir insulina, que si no estás atento en cuidar esa reserva pancreática, tarde que temprano se va a ver afectado y va a ser necesario tal vez utilizar esa insulina. A esto se le conoce como periodo de luna de miel. En semejanza, así lo veo yo, y de esta forma no se me olvida, y probablemente a ustedes tampoco se les va a olvidar, periodo de luna de miel como en el matrimonio. En el matrimonio, cuando uno se casa, yo estoy casado, por eso puedo hablar de esto. Tengo 5 años casado, y algunos de ustedes dirían, no, pues 5 años no es mucho, es muy poco tiempo en comparación de otras personas, pero bueno, el punto es que uno se casa, empieza el periodo de luna de miel en el cual no hay problemas. Todo es de color de rosa, no hay peleas, todo va a la perfección, todo es perfecto, pero al cabo de un tiempo, la realidad empieza a ser más aparente. Ahora sí, empiezan los problemas, empieza a salir el cobre, como lo decimos acá en México, y empiezan esas dificultades. Y esto es igualito para la diabetes. En algunos casos, no para todos, en algunos casos al principio todo es de color de rosas. Con la dieta bajas el azúcar, con el ejercicio, con el ayuno, con suplementos, con poquito medicamento, tal vez media metformina, una metformina, y se controla el azúcar. Pero pasa el tiempo, que es variable para cada persona, y se empieza a mermar esta situación. El páncreas comienza a dejar de producir la insulina que necesitas, y es ahí el problema, porque estabas no controlando tu diabetes, estabas controlando el azúcar, que es diferente. Controlar la diabetes y revertir la diabetes implica revertir el daño de fondo, el problema o la causa última que te está subiendo ese nivel de glucosa. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y bienvenidos a todos ustedes que aquí estoy viendo en el chat, que algunos están conectando por primera vez. Me da mucho gusto de que estén aquí y que pongan de su tiempo para escuchar estas recomendaciones. Esto que yo hago es mi punto de vista personal acerca del problema, cómo yo veo la situación de la diabetes a través de las experiencias que he tenido durante mi formación y trabajando ya como un médico graduado propiamente, y al mismo tiempo traigo a la mesa posibles soluciones al problema. No solo criticar es lo más sencillo y cualquiera lo puede hacer, pero criticar y a la vez dar una solución, eso es lo que a mí me enseñaron. No hay que criticar únicamente, ¿qué propones? Y esto es parte de mis propuestas para que vean el problema de forma diferente. Ahora, periodo de luna de miel es cuando te controlas tan bien, sin tanta dificultad, con la dieta, ayuno y con un poquito de medicamento, y que tu azúcar baja rápidamente y no batallas para nada. Pero con el tiempo, meses, no más de un año en promedio, meses, un año, ese páncreas empieza a perder función porque no has corregido realmente el problema y te has enfocado únicamente en bajar el nivel de glucosa. Eh, hay personas que en meses ese páncreas queda totalmente destruido, y hay personas que inclusive hasta 20 años después ese páncreas sigue produciendo insulina. Esto nos lleva a pensar que hay diabetes de rápida evolución o muy agresivas, que en cuestión de meses o en cuestión de años te consumen bastante agresivamente. Y hay formas de diabetes
que son un poquito más lentas y a lo mejor eso tiene que ver con el metabolismo de cada quien o con el estilo de vida de cada quien. Pero lo cierto es que este periodo de luna de miel es muy variable. Clásicamente o tradicionalmente se le dice así a la diabetes tipo 1. Una diabetes tipo 1 que va comenzando, en un inicio todavía tiene un poquito de función pancreática y es posible bajar ese nivel de glucosa y controlarte bien con cambios en tu dieta. Y cuando es así, pues te confías, dices, ya la hice, ya bajé la glucosilada, ya bajé el azúcar en ayuno, ya no tengo picos. Pero en estos casos de diabetes tipo 1, que de aquí sale el concepto, en meses ese páncreas empieza a perder la función, empieza a no secretar la insulina que uno necesita y es cuando el azúcar de repente se desploma, sube 300, 350, 400, a pesar de que sigues haciendo lo mismo. Tu dieta no cambia, tu ayuno no cambia, tu ejercicio no cambia, suplementos no cambian, todo sigues haciendo absolutamente igual, pero el azúcar se desploma. Esto quiere decir que había algo que no pudiste, que no detectaste, que no te diste cuenta y que siguió avanzando a pesar de que el azúcar haya bajado. Por eso les he comentado, una cosa es bajar el azúcar y otra revertir el daño. No es exactamente lo mismo. Ambas son importantes, por supuesto, y una sin la otra es un tratamiento incompleto. Hay que enfocarse en estos dos aspectos. Ahora, yo les pongo aquí dos ejemplos. Tradicionalmente se dice que el periodo de luna de miel aplica únicamente para la diabetes tipo 1, pero así lo veo yo. Supongamos que es una persona, digamos, de 33 años, le detectan diabetes y se controla bien, pero en 10 meses nada le controla y tiene que usar insulina para bajar ese nivel de azúcar. O sea que su periodo de luna de miel fue más o menos 10 meses, que es el tiempo en el cual no batalló mucho y no requirió insulina para bajar esos niveles de glucosa, ¿no? Esto es lo clásico que todo mundo detecta y es súper sencillo. En otro ejemplo, imagina que es una persona que tiene diabetes, en este caso tipo 2, que todo va bien, todo va bien, todo va bien, y en 10 años, aproximadamente, en 10 años de haber comenzado el problema, el azúcar se le sube un montón, la dieta no le baja, el ayuno no le baja, el ejercicio no le baja y es necesario utilizar insulina. En este caso, el periodo de luna de miel fue de 10 años. Yo te pregunto a ti, ¿no es acaso lo mismo, pero con un tiempo diferente? Esto yo te lo comento porque si ustedes buscan el periodo de luna de miel, va a ser exclusivo de la diabetes tipo 1, pero yo pienso que no. Yo pienso que aplica para cualquier tipo de diabetes siempre y cuando no se haya corregido el problema de base. Lo único que cambia es el tiempo, porque en realidad es lo mismo. Uno se controla bien y en 10 meses requiere insulina, que es una diabetes que evoluciona más rápido, y la otra persona se controla bien, pero por 20 años hasta que necesita insulina. Es un periodo pues mucho más amplio, pero el resultado es el mismo. Ambas personas terminan utilizando insulina, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Si la enfermedad se detiene, deja de progresar y ese páncreas se puede preservar. Te comento un caso por si no ha quedado muy claro el periodo de luna de miel y su importancia. Este es un señor de 38 años que se detectó la diabetes cuando tenía 33 años, o sea, hace 5 años más o menos. En aquel entonces pesaba 110 kilos, mide 1,81 m de estatura, empezó a cambiar la dieta, ejercicio, bajar estrés, padecía mucho de estrés por su trabajo, magnesio y suplementos. Probó con varios medicamentos, metformina, Jardiance, glibenclamida y nada le bajaba el azúcar hasta que empezó a utilizar Ozempic, que es el medicamento que se utiliza mucho para bajar de peso, tanto que hay escasez aquí en México, o al menos aquí en Tijuana, es extremadamente difícil y creo que no hay Ozempic, porque las personas bajan mucho de peso y pues la demanda ha arrasado con este medicamento. Como por arte de magia, este señor de 38 años, que en aquel entonces tenía 33, empezó a bajar de peso
y su glucosa también empezó a bajar. De 110 kilos bajó a 80 kilogramos, él mide 1,81 m y por 3 años se mantuvo bien controlado hasta el 2023, que es cuando se acabó el medicamento Ozempic y ya no ha encontrado otra medicina que le ayude a bajar esos niveles de azúcar y actualmente se encuentra con glucosas de 300 y de 400. Prácticamente pasaron 3 años en el cual él se pudo controlar bien y ahora no. Él sigue haciendo todo exactamente igual, excepto el medicamento, ¿no? La dieta baja en carbohidratos, mucho ejercicio, un poquito de ayuno intermitente. Nunca se había medido el péptido C, para lo cual es muy importante detectar el periodo de luna de miel utilizando este parámetro. Él se lo midió hasta ahorita y salió en 0.6. Péptido C de 0.6, pero para tener glucosas de 400, lógicamente es bajito. Esto implica que su páncreas no está produciendo la insulina que su cuerpo necesita. Si se fijan, en este caso, que fueron 3 años de luna de miel, no forma, el tiempo es más allá de lo que normalmente nos dicen. Nos dicen que es 6 meses o 10 meses o hasta un año, pero este señor duró 3 años más o menos bien controlado hasta que el azúcar se le disparó, y esto es porque nunca se había medido el péptido C, no sabía cómo estaba esa función pancreática. A lo mejor antes era mayor y con el tiempo fue perdiendo. Como nunca lo detectó, nunca se enfocó en preservar esa función pancreática, se enfocó únicamente en bajar el nivel de glucosa. La buena noticia es que ese páncreas, en este caso con un péptido C de 0.6, aún funciona, aún tiene función, y es probable tratar de reactivar ese páncreas o al menos cuidar lo más que se pueda ese órgano. Una posibilidad en este caso es que en realidad se haya tratado de una diabetes tipo 1 a los 33 años, pero que se controló muy bien sin insulina por 3 años, o sea, luna de miel de 3 años, y que hasta ahorita su azúcar empezó a subir porque su páncreas empezó a perder función. Otra posibilidad es que tenga otro tipo de diabetes, como la diabetes tipolada. Y otra posibilidad es que su diabetes esté causada por defectos en el sistema incretina, que ya comentamos en otro video. La diabetes es sumamente compleja y el mensaje de este video es: no te enfoques únicamente en bajar el azúcar. ¿Es importante? Claro que es importante y extremadamente importante. Entre más alta el azúcar, más inflamación, más estrés oxidativo, más glicosilación y más daño o complicaciones crónicas vas a tener por esos problemas de azúcar. Pero no es lo único. Tienes que hacer un análisis del caso, que ahorita vamos a platicar de eso, de cuáles son las posibles causas que te esté subiendo el nivel de glucosa y corregir eso. Porque si no lo haces, con el tiempo es muy posible que salte la liebre y ese azúcar de repente suba. Y cuando te haga los estudios, que muy pocos médicos lo recomiendan, cuando te haga los estudios vas a ver que tu páncreas casi no funciona y ahora sí que no va a haber otra opción más que utilizar insulina. Estos son algunos ejemplos de por qué es bien importante detectar este periodo de luna de miel, porque si no se detecta, insisto, lo que estás haciendo ahorita en meses, años, puede que ya no sea suficiente. En otras palabras, y a lo mejor los confundo con esto, es detectar la diabetes antes de que te suba el nivel de glucosa. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el nivel de azúcar. La enfermedad empieza mucho antes de que el azúcar empiece a subir, años o meses según sea el caso y según qué tipo de diabetes sea, ¿no? Aquí está el chiste y la dificultad: encontrar el daño antes de que tengas problemas de glucosa, porque si te esperas a que tengas 300, 400, probablemente sea mucho más complicado tratar de revertir esta situación, pero de esto nos vamos a enfocar en otro episodio. ¿Cómo detectar el periodo de luna de miel? Fácil. Número 1. Te controlaste bien fácil con dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, suplementos, ejercicio, mejorando el cortisol, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes ya saben. Que te hayas controlado bien fácil es el primer dato que tiene que salir
o prender la alarma. Y esto no es necesariamente algo malo. Puede ser que a lo mejor el problema no estaba tan avanzado y que rápidamente lo revertiste y tan tan. Pero por eso les hago hincapié en estos puntos: la dieta, el ayuno, los suplementos, el ejercicio, el cortisol y todo lo demás, porque estás atacando varios frentes. Las personas que únicamente bajan el nivel de azúcar es un tratamiento incompleto. Número uno, que te controlaste bien fácil y bien rápido con estas intervenciones. Número dos, hay que hacer un análisis de la situación. Y la pregunta que yo los invito a que se hagan ustedes mismos es: ¿por qué te dio diabetes? ¿Por qué tienes diabetes? Y hay que ser bien honestos con nosotros mismos. Si yo sé y reconozco que en los últimos años o meses, la verdad, no he cuidado mi alimentación, no he sido proactivo en mi salud, no he tomado buenas decisiones, no he hecho ejercicio, tengo sedentarismo, fumo un montón, tomo un montón. Hay que ser honestos. Si yo tengo diabetes, hay que preguntarse, ¿por qué me dio? Y hay que aceptar, ¿sabes qué? Sí, efectivamente. Yo tomaba mucha Coca-Cola, 2 litros diarios. Ok, ni modo, pues uno comete errores, pues ni modo, ¿no? Hay que ser bien honestos, pero si nos negamos a eso, si no somos honestos y no aceptamos qué es lo que estamos haciendo mal, al mismo tiempo estamos limitando nuestras opciones y estamos cerrando esas puertas que nos van a permitir revertir la diabetes. Si no aceptamos que algo estamos haciendo mal, pues entonces no vamos a corregir eso, ¿no? Entonces el punto número uno es ser honestos. ¿Por qué me dio diabetes? Pues porque no me cuidé. O a lo mejor sí me estaba cuidando, en lo que yo creía que era saludable, pero ahora que me estoy informando más, resulta que lo que yo creía que era saludable, pues no era muy saludable, y pues ni modo, tengo que aceptar que lo que yo estaba haciendo no era lo mejor y voy a ir empezando a cambiar y obtener consejos de alguien más e ir experimentando y ver que sí funciona y ver que no funciona. La segunda pregunta, o no pregunta, pero lo que yo al menos he notado con mucha frecuencia, y por ahí lo escuché de no recuerdo si era un doctor, que él decía que las enfermedades, la diabetes, la presión alta, el hígado graso, el cáncer, el Alzheimer y cosas de esas, siempre había el antecedente de un evento traumático o muy difícil que desencadenaba todas las reacciones que culminaban en esa enfermedad. ¿A qué me refiero? A que hay mucha gente que le pregunto, por ejemplo, que son los casos que traigo aquí más frescos. Hay una señora de 70 años, aproximadamente 70 años, que apenas le detectaron diabetes hace un año, o sea, a los 69 años. O sea que, si lo vemos de esta forma, 69 años de su vida nunca tuvo problemas de azúcar. Pero resulta que hace 3 años se le murió su esposo. A una hermana le cortaron una pierna porque tiene complicaciones por la diabetes. Un hermano se murió y que ya estaba en diálisis por la diabetes. Y a un nieto le dio cáncer y murió. En 3 años, esas 4 pérdidas. Claro que van a impactar y es algo que he notado con mucha frecuencia. Entonces, revisamos el caso, vemos el azúcar alta, vemos que los medicamentos no le caen bien, que el resultado ha sido intermedio, no ha sido del todo satisfactorio, y empezamos a investigar más, análisis de la situación, más, y resulta que hay eventos de ese tipo. ¿A qué voy? ¿Qué tiene que ver esto con el periodo de luna de miel? Que se tiene que detectar qué desencadenó el problema, trabajar esa parte y revertirlo. Porque si no trabajas lo que te desencadenó el problema, esa diabetes va a ser muy difícil de revertir por completo. No estamos hablando de bajar la glucosa. Bajar la glucosa es diferente. Bajar la glucosa mucha gente lo puede realizar, pero revertir el trasfondo de esa situación es mucho más complejo de detectar y mucho más complejo de eliminar o revertir. Entonces, esa es otra desencadenante que hay que ver. A lo mejor, y aunque uno se sienta bien, puede que no tengamos síntomas físicos, pero los síntomas ahí están de que hay algo.
azúcar alta, presión alta, hígado graso, colesterol, problemas de peso, no duermo, estreñimiento, gastritis, reflujo. Esos son los signos que nuestro cuerpo nos está dando de que algo no anda bien. Hay que rascarle, hay que buscarle y volvemos al punto número 1. Hay que ser honestos, hay que aceptar las cosas como son. A veces es difícil y duele, pero si no lo hacemos de esa forma, no vamos a poder identificar qué es lo que está pasando y no se va a revertir esa diabetes por completo y puede que tarde o que temprano el daño progrese hasta que el azúcar suba un montón y ese páncreas pierda función. Esto lo puedes medir con un péptido C, que muchos de ustedes ya lo conocen, incluso ya se lo han realizado, ¿no? La forma de detectar este periodo de luna de miel es complicado y no hay una fórmula que aplique para todos porque depende de cada caso. Pero lo que yo recomiendo es medirlo hoy, por ejemplo, hacer cambios en tu dieta, en tu medicación, tratando de revertir la diabetes, medirlo en 3 meses y ver cómo responde ese péptido C. Si sube, puede indicar algo bueno. Si baja, también puede indicar algo bueno. Te voy a decir cómo. Supongamos que hay una persona que tiene azúcar en 400. Se mide el péptido C y sale en 6.8. 6.8 es muy alto. Significa que ese páncreas está trabajando de más o está muy forzado. Entonces lo que yo espero es que ese péptido C de 6.8 con el tiempo me baje a 2. Es correcto. A veces el péptido C tiene que bajar para indicar algo bueno. Porque si ese péptido C se sigue manteniendo muy alto, 6.8, a la larga, ese páncreas va a terminar agotado, cosa que no queremos. Volvemos a lo mismo. Revertir la diabetes por completo no implica únicamente controlar la glucosa. Controlar todo lo demás que tengas y que para eso son los análisis. En este caso, el péptido C, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Si hay una persona que tiene glucosa en 200, hace dieta, ayuno, ejercicio, le baja a 100 sin medicamento, el péptido C en un inicio en 2 y luego le baja a 1.2, bueno, está bien. Tenía el azúcar en 200, yo espero un péptido C más alto, ahora tiene 100, yo espero un péptido C más bajo. Pero ¿qué pasa si esa persona me dice, que es muy común, doctor, sigo bajando de peso y sigo bajando de peso? Y ahora, doctor, ya bajé 5 kilos más y el azúcar me está empezando a subir. Sigo comiendo lo mismo, sigo haciendo el ayuno, sigo haciendo ejercicio. Ok, antes tenía 100 de azúcar y un péptido C así. Pasan 6 meses, por ejemplo, medimos la glucosa, 200 nuevamente, a pesar de que sigue haciendo lo mismo. Y este péptido C baja más. Entonces, esto me indica a mí que él sí se encontraba en un periodo de luna de miel, que en los primeros meses se controló súper bien y que parecía que no había ningún problema, pero que ahora sí estamos viendo que esa función pancreática se está deteriorando. Esto debe de prender la alarma. O hay algo más que está destruyendo tu páncreas. Amplía los estudios que probablemente ustedes ya hayan escuchado para otro tipo de diabetes tipo LADA, ¿no? Antigat 65, por ejemplo, y otros más, para saber si no hay algo que te está destruyendo esa función pancreática. Entonces, recapitulando, el periodo de luna de miel es cuando te controlas tan bien durante los primeros meses que no requieres insulina y muy poquito medicamento o a lo mejor sin medicamento, pero que pasado un tiempo, meses, años, continuando haciendo exactamente lo mismo, ese azúcar empieza a subir porque tu páncreas empieza a perder función. A eso se refiere con periodo de luna de miel. Tradicionalmente, exclusivamente para la diabetes tipo 1, pero no es así. Aplica para cualquier tipo de diabetes, solo que los periodos de tiempo son mucho más prolongados. Lo cierto es que entre más tiempo tengas con la diabetes bajo control, digamos 3 años bien controlado, 5 años bien controlado, es mucho menos probable que tengas esta situación. Entre más corto el tiempo que tengas controlado, digamos, yo me controlé y tengo así 4 meses. Híjole, en 4 meses todavía estás en ventana de que tengas esta situación y no debes de bajar la guardia y por eso es este video. Hay mucha gente que baja el azúcar
cree que todo va bien, baja la guardia y se olvida del monitoreo, se olvida del seguimiento, se olvida de lo que estaban haciendo y que les ayudó a revertir la diabetes. Pasan los meses, 1 o 2 años, ¡boom! Se vuelven a medir y resulta que ese páncreas ya casi no funciona. Por eso creo que no hay que descuidar y hay que seguir el monitoreo. La diabetes en algunos casos es como el cáncer. El cáncer es traicionero. Aunque aparentemente todo está bien, hay daños que los estudios, por más sofisticados que sean, no pueden detectar, ¿no? Que son daños a nivel molecular. Y con la diabetes puede ser lo mismo. Puede que en los estudios todo bien, y en lo que tú estás haciendo todo bien, y en los medicamentos que estás quitando todo bien, pero hay algo ahí que aún no se ha corregido y que le tienes que dar más tiempo. Yo siempre les digo a las personas, usted ya revirtió, ahora lo más importante es el seguimiento. ¿Cuánto? Mínimo 6 meses. Si en promedio, para que se den una idea, revertir la diabetes tarda 3 meses, 3, 4 meses. Una vez que se revierta, digamos, vamos a ponerle números, 4 meses. Supongamos que una persona revierte en 4 meses. Ya revirtió 4 meses, ¿ahora qué sigue? Otros 6 meses. Otros 6 meses. Revirtió, ya bajó el azúcar. Ahora hay que corregir lo demás y darle tiempo. Entre más tiempo estés en remisión total, es mucho menos probable que te vuelva a regresar la diabetes. La gente que revierte en 3, 4 meses, se descuida, vuelve a subir, es mucho más complicado y mucho más tardado volver a darle reversión a esta enfermedad. ¿Qué te recomiendo? Mide el péptido C. Si puedes, a los 3 meses, a los 6 y a los 12, que es un año, y acude con tu médico porque interpretar correctamente este valor es difícil. El péptido C no necesariamente tiene que subir para implicar algo bueno. El péptido C puede que incluso la bajada de ese valor implique algo bueno, como te lo expliqué previamente. Si el péptido C está extremadamente alto, tu páncreas funciona de más y no queremos eso. Queremos que funcione como debe de funcionar, ni más ni menos. Y si está muy alto el péptido C, hay que bajarlo a la normalidad. Puede que el azúcar te baje, que es muy común, el azúcar te baje, pero aún así hay resistencia. Y cuando hay resistencia, el páncreas tiene que funcionar de más. Pero como tú ves el azúcar bien, y tener bien el azúcar prácticamente elimina la gran mayoría de los síntomas, te confías que todo va bien. Pero no, hay resistencia y el páncreas está trabajando de más y con el tiempo, con los meses, deja de funcionar y deja de producir la insulina que tú necesitas y vas a ver que el azúcar empieza a subir. La otra forma que tienes, péptidos, es uno, mide tu resistencia a la insulina, por supuesto. Si ya bajaste el azúcar, pero aún así hay resistencia, tienes que enfocarte en eso. Si no, puede que el azúcar vuelva a subir. Mide tus picos de glucosa. Si ahorita todo va bien, ¿sabes qué? Yo ya revertí, ya bajé mucho mi azúcar, o a lo mejor no revertí por completo, pero al menos pude dejar la insulina, o la bajé un montón a la insulina, usaba 50 y ahora me pongo 5, eso es revertir de forma parcial, pero bueno, es un logro que algunas personas hasta ahí van a llegar según las complicaciones que tengan en su cuerpo, ¿no? Entonces, ya controlé mi azúcar, ya bajé mucho y no tengo muchos picos después de comer con la técnica de comer primero las verduras, luego las proteínas, al último los carbohidratos, a lo mejor el vinagre de manzana antes de la comida, 5 o 10 minutos antes, tu azúcar después de comer te sube a 110, 120, todo bien. Pero con el tiempo puedes ver que ese azúcar después de comer 140 y de repente 160 y de repente después de comer 180 y de repente 220. ¿Por qué estoy teniendo tantos picos de glucosa? Porque no resolviste el daño que tenías de fondo, que puede ser la resistencia, algo está afectando el páncreas, el cortisol no terminaste de corregirlo, el efecto incretina no terminaste de corregirlo o la inflamación no terminaste de corregirlo. No es únicamente el control de glucosa lo que estás buscando. Estás buscando bajar tu glucosa, claro, pero también revertir el daño que está de fondo. Como te comento, hay diabetes lentas y hay diabetes rápidas.
Diabetes lenta evoluciona un poquito más noble y te da más margen o una ventana más amplia, te da más oportunidades de que reviertas. Y hay diabetes muy rápidas que te da poco tiempo o pocas oportunidades de revertir. Como le digo a algunos pacientes, ¿sabe qué? Yo creo que su diabetes es muy rápida. ¿Cuándo me hago los estudios? En cuanto pueda, porque si se tarda mucho, esa ventana, ese tiempo que tenemos para revertir, se puede cerrar por completo, se puede esfumar y puede que tenga complicaciones avanzadas que ya no sea posible o recomendable intentar revertir ese problema. De tal forma que no vas a vigilar únicamente tu nivel de azúcar y tu hemoglobina glucosilada. Claro que vas a vigilar esto, pero no es lo único. Vas a vigilar la honestidad con tu tratamiento. De nuevo, ¿me sigo cuidando bien o ya me descuidé demasiado? Porque si acabas de revertir, no tienes que bajar la guardia. Vas a vigilar en tu seguimiento o monitoreo el péptido C, 3 meses, a los 6 meses o a los 12 meses, según sea el caso. Vas a vigilar tu glucosa postprandial. Si cada vez esos picos después de comer, comiendo exactamente lo mismo y haciendo exactamente lo mismo, son más y más y más altos, algo hay por ahí que no has terminado de revertir. Vas a medir tu resistencia a la insulina, vas a medir tu nivel de insulina en la sangre, inflamación en algunos casos, monitoreo del peso es muy importante. Si tú llegaste a tu peso saludable, revertiste la diabetes y te mantienes estable, perfecto. ¿Qué es un peso saludable? 2 parámetros. Número 1, 3 parámetros. Número 1, un índice de masa corporal adecuado. Índice de masa corporal adecuado, que la pérdida de peso haya sido principalmente grasa, no músculo. Y número 3, que ese peso te confiera salud metabólica. Salud metabólica es colesterol bien, presión bien, hígado graso resuelto, azúcar resuelta, obesidad abdominal resuelta. Si el peso que tienes actualmente te está generando problemas de colesterol, azúcar, hígado graso, presión, algo no anda bien con ese peso y vas a vigilar tus demás factores de riesgo cardiovascular. Lo mismo, tu presión arterial, tu colesterol, tu hígado graso, tu ácido úrico que a veces no se le presta atención, pero que también es un factor que influye bastante en inflamación, más problemas cardíacos y más presión arterial. Repito, entre más tiempo estés controlado, es menos probable que tengas esta situación y entre menos tiempo estés controlado, es más probable o estás más susceptible a que te pase esto, tu periodo de luna de miel, en el cual piensas que todo va bien, pero en realidad no has terminado el trabajo y que tarde que temprano puedes saltar la liebre. Muy importante la valoración médica porque te está dando cuenta que el péptido C no es únicamente ver el valor. De forma general, un péptido C mayor a 2, altamente probable de que se revierta esa diabetes por completo. Un péptido C 0.5 para abajo, hay mucha duda de qué tipo de diabetes es, de agotamiento pancreático, de que has estado en periodo de luna de miel o de cómo vas a reactivar ese páncreas. Ya complica aún más el escenario. Y un péptido C entre 0.5 y 1.9, lo más probable es que sí reviertas, pero te tienes que poner las pilas ya, porque si dejas mucho tiempo pasar, ese páncreas va a seguir perdiendo función y entre menos función tenga, pues por supuesto que es más complicado revertir esa diabetes tipo 2. Espero no haberlos confundido y espero haber transmitido el mensaje de forma correcta. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y ahora vamos a pasar a las preguntas o dudas que puedan tener respecto a este tema o a la diabetes y sus complicaciones. Ok, Esther Romero, gracias, que es miembro del canal. Me gustan mucho sus palabras, me da mucha motivación para seguir aquí. Dice Noris Hernández, ¿cómo puedo saber cuándo mi páncreas no está en óptimas condiciones? Con el péptido C y el contexto. Ver cómo está su nivel de azúcar, cuánta insulina utiliza, su glucosilada, sus picos de glucosa después de comer, aplicando la técnica para disminuir esos picos de glucosa y
todo eso en conjunto, que de hecho aquí se los acabo de comentar, hay que ver la honestidad con el tratamiento. Número 1, qué tan apegados estamos a la dieta, al ayuno, a los suplementos, al ejercicio, etcétera. El azúcar después de comer, cuánta resistencia hay, el nivel de insulina sérica es bien importante, inflamación, el peso que tenemos actualmente y otros factores de riesgo cardiovascular es lo que como mínimo hay que tener en cuenta para interpretar correctamente ese péptido C y saber si esa función pancreática es acorde a esa situación o no es acorde a esa situación. Dice Ángela Ramos que nos manda un saludo desde Perú. Gracias por sus palabras y qué bueno que le encuentra utilidad a esta información. Elena López, que es miembro, le mando un saludo desde Tijuana. Igualmente Alma Hernández. Juan Peña dice, sí, ese comentaron por ahí una cosa. Ok, le agradezco. Mario Sánchez dice, buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Yo estoy en Tijuana, Baja California, y aquí son las 6:30 de la tarde, 6:37 p.m. Alma Reséndiz dice, hola doctor, insulina en suero de 48, me imagino que es insulina sérica. Índice de resistencia a la insulina 19.2, supongo. Glucosa 159, cortisol en suero 24. Con estos valores dice, puedo revertir con ayuno intermitente. No completamente. ¿Tiene usted resistencia a la insulina? Si usted no usa insulina, si usted no usa la insulina y con estos valores el ayuno intermitente le va a ayudar en gran medida, por supuesto, pero también veo el cortisol alto, 24.2. Debe de estar más bajito. Usualmente el límite superior en general, que va a depender del laboratorio, es hasta 20, de 5 a 20. Usted tiene 24. A lo mejor el cortisol es un tema en el cual también tiene que abordar y regular mejor, porque si no, ese azúcar es probable que no le baje a los niveles que usted quiere únicamente realizando el ayuno intermitente. Juan Carlos Rubio, gracias por sus palabras. Dice, ¿hay algún tratamiento o alimento recomendado para el páncreas? Todo va a depender para el páncreas, ya sea para mantenerlo y o recuperarlo. No hay un tratamiento que aplique para todos, ni un alimento que aplique para todos. Cada quien tiene su fórmula y cada quien tiene su solución. Por eso es tan complejo esta enfermedad. No podemos generalizar. Es que esto te va a servir a ti. Puede que sí, pero puede que a otra persona no. Lo que yo creo que sería lo más recomendado para mantener y recuperar esa función pancreática es el análisis adecuado del caso. El análisis adecuado del caso te va a ayudar o nos va a ayudar para identificar cuál es el problema, porque no puede ser que un alimento mantenga ese páncreas si es una diabetes tipo LADA, por ejemplo. No puede ser que un alimento preserve la función pancreática si estamos tomando glibenclamida, que es un medicamento que destruye ese páncreas, o cualquier otra situación. Yo creo que la mejor forma es aquella que va encaminada a solucionar el problema que tiene esa persona. Puede ser que sea el efecto incretina, por ejemplo. ¿Cómo lo estimulas? Con el aceite de oliva extra virgen y cuidando el orden de los alimentos. Puede ser un tema de microbiota. Es un sinfín de cosas que no hay una sola cosa que aplique para todos, sino una combinación de intervenciones que vienen a raíz del análisis del caso. Esa es, yo creo, la mejor forma de proceder. Dice Alma Hernández, porque, bueno, siguiendo con esta pregunta que me da muchas ideas para responder, no solo depende de que ese páncreas funcione bien, depende de que la insulina pueda llegar al sitio adecuado y actuar. Esto se lo digo por la siguiente situación. Hay síndromes de resistencia extrema a la insulina y hay dislipidemias primarias, que son problemas genéticos del colesterol que a su vez te suben el nivel de azúcar y a su vez te causan diabetes. Entonces, por más que uno preserve, que es extremadamente importante, por supuesto, y vital, preservar la función pancreática no lo es todo.
esa insulina tiene que llegar al sitio adecuado y realizar su efecto. Hay defectos en los receptores de la insulina, porque por más insulina que se produzca y por más páncreas que se esté cuidando, puede que aún así no se tenga el efecto deseado y que esa glucosa no baje. Esto es infrecuente, son muy pocos los casos, pero existen. ¿Cómo se podrían detectar? La gran mayoría es necesario recurrir a dosis muy grandes de insulina, 100 en la mañana, 100 en la noche, por ejemplo, 150 en la mañana, 150 en la noche, que son dosis extremadamente altísimas y que su páncreas sí produce insulina, pero que no puede llegar a hacer el efecto. Así que, una vez más, yo creo que es necesario el análisis del caso de cada persona, porque todos somos diferentes y es probable que todos necesitemos una solución diferente para ese problema. Dice Susi Jara, gracias por sus palabras. Aquí estamos con todo gusto. La verdad es que me gusta estar aquí, me gusta compartir eso y al mismo tiempo me forzo yo a estudiar, repasar el tema, estructurarlo bien y transmitir el mensaje. Como ustedes saben, trato de utilizar lenguaje sencillo, evitando muchos términos médicos para que el mensaje sea más claro, directo, aportándoles algo, por supuesto, de utilidad que ustedes puedan empezar a incluir en su tratamiento o en el protocolo de reversión de la diabetes. Dice Alma Hernández, tengo 39 años, peso 125 libras, saludable. Me diagnosticaron hace 2 meses con un A1C o una hemoglobina glucosilada de 9.6. Tengo un péptido C de 1.7, anticuerpos anti-GAD. No veo el valor, creo que es 4.6 de anticuerpos anti-GAT, 4.65, dice tomo una metformina, 500 miligramos, rangos de azúcar, supongo, de 800 a 100. Bajé a la mitad de metformina por dolores estomacales. ¿Qué medicamento puedo tomar? ¿Cuál medicamento sería una alternativa para preservar mi páncreas? Péptido C 1.7, yo creo que tu páncreas funciona bien. Por lo que estoy viendo, el anticuerpos anti-GAT 4.6 no me parecen títulos muy altos. No sé si a ti te detectaron diabetes tipolada, cosa que a mí me parece improbable por lo que me estás escribiendo aquí. Yo creo que sí podrías bajar la metformina y bueno, es que esto es caso por caso. Hay gente que con esos valores decide no utilizar nada de medicina y que les va súper bien y que bajan la glucosa y que preservan su páncreas y que la glucosilada le baja. En este caso, a lo mejor linagliptina, sitagliptina o vildagliptina sería una opción que probablemente usado por 2-3 meses de forma temporal, según cómo te sientas tú, según cómo te vaya tu azúcar y según cómo vaya tu péptido C, probablemente es lo que yo recomendaría, pero insisto, caso por caso. Hay gente que no quiere nada de medicamento y que le va re bien con esos valores de glucosa. Espero haberte contestado tu pregunta, Alma Hernández. Dice Susi Jara, ya le contesté. Alma Resendi dice, ¿el cortisol cómo se controla? ¿Con medicamento? Depende. El cortisol, lo más común, por mucho lo más frecuente, es que esté desencadenado por ansiedad, estrés, depresión, problemas de insomnio o no dormir bien, dolor crónico. Probablemente esto sea lo más común, que esté subiendo el cortisol y que no se controla con medicamento. ¿Qué hay que hacer? Abordar la ansiedad. ¿Por qué te está generando ansiedad? ¿Es el entorno? ¿Son tus ideas? ¿Es tu preocupación? ¿Es tu sistema nervioso? El estrés. ¿Qué te está estresando? ¿Puedes cortar ese factor estresante? Adelante. No puedes, bueno, hay que cambiar tu forma de ver esos pensamientos y no engancharte con ese estrés, que es muy difícil, por supuesto, pero hay que hacer algo para bajar esas emociones. Si el problema es el sueño, hay que ver por qué uno no duerme y empezar a probar diferentes cosas. Té de tila, té de manzanilla antes de dormir, melatonina, por ejemplo. Hay quienes utilizan antihistamínicos para dormir, meditación, por ejemplo. Hay un sinfín de cosas que
puedes empezar a incorporar y ver cómo responde tu cuerpo. Esto va por la pregunta que me acabas de realizar, ¿no? ¿Qué te sube el cortisol? Esto es lo más común y no te va a bajar con algún medicamento. Sin embargo, hay problemas del cortisol que se llaman enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, que también se puede detectar con unas pruebas, que la primera pues es esta, el cortisol sérico matutino, y que no depende de la ansiedad, que no depende del estrés y que no es por problemas del sueño, es un problema hormonal como tal, es un problema endocrinológico. Y puede ser que ahí sí sea buena idea agregar un medicamento para bajar esa producción de cortisol. Son pocos los casos y la gran mayoría requiere cirugía para resolver este problema hormonal, pero ahí a lo mejor, insisto, a lo mejor aquí sí sea buena idea utilizarlo por un tiempo, pero no en las otras situaciones que incluso podrían hacer un poquito más de daño que beneficio. Espero haberte contestado esa pregunta. Alma Hernández dice 4.65, sí, Lada. Yo no estaría tan seguro. Yo me enfocaría en dos cosas. Tal vez utilizar el medicamento que te digo, linagliptina, sitagliptina o vildagliptina. Va a depender de a cuál tengas acceso. Y por otro lado, buscar cómo apagar esa inflamación. Diabetes tipolada significa que tu cuerpo produce anticuerpos que están destruyendo el páncreas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está detonando esa producción de anticuerpos? Y si ese factor detonante, que generalmente es el entorno, y por entorno me refiero a la dieta, el ejercicio, disruptores hormonales, radiación, metales pesados, microbiota, etcétera, etcétera, si podemos cambiar esto para que ese detonante de la producción de anticuerpos cese, entonces tu cuerpo ya no va a producir anticuerpos y ya no se va a destruir tu páncreas y su diabetes tipolada se podría teóricamente revertir. No es fácil, no es fácil, es complicado, pero si yo tuviera este problema, agotaría todas las opciones, porque la diabetes tipolada, la evolución natural, es que ese páncreas empiece a perder función con el tiempo, según cada caso, y que sea necesario utilizar insulina eventualmente. Si tu péptido C es 1.7, yo haría todo lo posible por tratar de revertir esta situación. No es fácil, no hay garantía, por supuesto, pero yo agotaría todas las opciones. Que he visto que en algunos casos esos anticuerpos sí bajan. Es similar a la tiroides. Hay problemas tiroideos, Hashimoto, por ejemplo, que probablemente sea el más común, hipotiroidismo, que es un problema tiroideo generado por anticuerpos. Estos anticuerpos normalmente se dice, ya no puedes hacer nada, no hay un tratamiento inmunosupresor, tienes que esperar a que esta glándula se destruya para poder traer la pastilla. Esa es la forma tradicional de pensar. Sin embargo, buscando un poquito más de información, resulta que sí hay intervenciones que uno puede intentar para bajar esa producción de anticuerpos y que esa tiroides no padezca a largo plazo. Lo mismo sucede con el páncreas. Ambas son glándulas, páncreas, tiroides, ambas producen hormonas, ambas hay anticuerpos que lo están inflamando. Si la tiroides hay algo que baja esos anticuerpos, pues para el páncreas yo pienso que también debe haber algo que baje esa inflamación pancreática. Es difícil encontrar qué, por supuesto, pero yo, insisto, haría lo posible por tratar de apagar esa inflamación pancreática. Ok, espero haberte contestado tu pregunta. Manuel Antonio Rodríguez nos manda un saludo desde Nicaragua, dice de Managua. Yo estoy en Tijuana, Baja California. Le mando un abrazote. Dice aquí Dora Moreno, hablar de hipertiroidismo. Con todo gusto, no soy endocrinólogo, soy médico internista, pero dentro de mis capacidades, con todo gusto les preparo el tema y les doy mi punto de vista. Es menos frecuente, sin duda. Lo más frecuente es el hipotiroidismo, pero el hiper también es una situación que frecuentemente nos enfrentamos y tal vez la importancia es que este hipertiroidismo te puede generar ansiedad, te puede generar problemas de sueño, que si no te ha checado tu tiroides, puede ser ese el motivo.
Y ese hipertiroidismo nos lleva a lo que estamos hablando. Casi siempre es por inflamación, casi siempre es por producción de anticuerpos que te estén afectando esa glándula y que puede ser el factor que te esté subiendo el nivel de glucosa y que se confunda con diabetes o prediabetes cuando en realidad no tienes eso. Simplemente son problemas de tiroides que te están afectando y que en eso hay que enfocarse para que ese azúcar baje. Así que con todo gusto. Dice Iván, gracias por sus palabras. Qué bueno que encuentra aquí utilidad en esta información. Abuelitos Rojas dice, mi nombre es Raquel Meraz. Toda esta información me está ayudando. Qué bueno y ojalá tome mejores decisiones con esta información porque la clave aquí creo es orientar y que ustedes tengan el control de la situación, que ustedes sepan cuáles son las decisiones que van a tomar, que sepan qué está pasando pues con esos estudios, con esos medicamentos, con esa enfermedad, que sepan qué te podría estar subiendo el azúcar para que pues hagan lo posible y lo que consideren más apropiado para cada quien en este tema de la glucosa. Dice María del Carmen, empezó a comer más sano, perfecto, dele tiempo, tampoco es de un día para otro, dele tiempo y poco a poco su azúcar va a estar un poquito más controlado. María del León nos manda un saludo desde California, ok, aquí casi vecinos, yo en Tijuana, que somos frontera con California. Dice Irma Arana, me recetaron metformina de 500 con glucosa basal de 128, glucosilada de 6%, tomé 6 meses, la dejé de tomar hace 8 meses, 103 basal, 5.7 glucosilada, péptido C 1.4. Pues al parecer usted 8 meses sin medicamento, con mejores niveles de glucosa y con un péptido C en buen rango, creo que usted va a revertir por completo esa enfermedad. Y gracias por compartir. Y este es un excelente ejemplo de que no únicamente hay que bajar el nivel de glucosa. Por supuesto que es importante y difícil, cosa que usted ya logró, pero ahora busque qué le causó ese problema de azúcar en primer lugar y revierta esa condición. Si es algo emocional, si es el cortisol, si es la inflamación, si era la dieta, etcétera, etcétera. Generalmente es una combinación de varias cosas. Haga el análisis qué le causó ese problema. Apóyese de los estudios de laboratorio y si aún así no encuentra una respuesta, apóyese de su médico tratante que le causó esa diabetes para que corrija eso, aprovechando que ahorita su péptido C está en 1.4 y no tenga problemas pues a futuro por algo que ahorita puede detectar, pero que si no resuelve a largo plazo, meses, años, puede que el azúcar le vuelva a subir nuevamente. Dice Marín Palma, cuando las células beta mueren, ya no se recuperan o quién puede hacer su función. La insulina, el medicamento. Si no hay absolutamente nada de células beta, no hay órgano o célula que produzca insulina y es necesario inyectársela. ¿Qué puedo hacer para que mi páncreas se recupere? Número 1, medir el péptido C. Es muy diferente tener péptido C de 0.0 a tener 0.3, por ejemplo, o tener 0.6. Parece insignificante el valor, pero no es así. Entre más alto, o cómo le diré, entre más cercano a cero es más difícil revertir la situación. Entre menos cercano a cero es más fácil, entre comillas, revertir la situación. ¿Qué hay que hacer? Análisis del caso. ¿Qué fue lo que destruyó su páncreas? ¿Acaso fue autoinmunidad? ¿Acaso está en agotamiento? ¿O de plano no hay reserva pancreática? ¿O es una resistencia extrema a la insulina y su páncreas dejó de funcionar simplemente porque está agotado? El agotamiento pancreático se revierte. Yo he visto casos, no muchos, pero sí he visto con péptido C de 0.0, péptido C 0.0, que yo mismo les he dicho, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor su tipo de diabetes es tipo 1 y siento que no se va a revertir, pero no tire la toalla, vamos viendo,
Por eso les repito, mide tu péptido C y luego a los 3 meses y luego a los 6 y luego a los 12, porque puede ser que te lleves una sorpresa. Puede que ahorita tu péptido C esté en 0.0, pero si te mantienes constante, análisis del caso, tu dieta, tu ayuno, tu ejercicio, suplementos, etcétera, 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 y le das tiempo y no tiras la toalla, puede ser que te lleves una sorpresa como las que yo me he llevado. Y hay gente que de repente en 8 meses el péptido C está en 2.0 y deja la insulina. Cuando a veces yo creía que era tipo 1 porque tenía 0.0 y porque se aplicaba 50 unidades de insulina diario, y lo miraba muy complicado, pero de nuevo, por eso hay que volver a medir. ¿Qué pasaría si ahorita tiene péptido C en 0.0? Dice, no, pues ya ni modo, ya no puedo revertir, ya no voy a medir nada. Pasan 2, 3, 4 años y en algún momento ese páncreas se reactivó, pero nunca se dio cuenta y nunca aprovechó esa ventana de oportunidad para revertir la diabetes. Dicen que las oportunidades llegan, pero a veces es uno el que no está listo para recibir esa oportunidad. Entonces aquí se trata de cachar esa oportunidad y estar listo para poder revertir por completo el problema. No garantiza que lo vaya a revertir, por supuesto que no, pero yo no quitaría el dedo del renglón tan rápido, vigilaría con diferentes intervenciones, me llevaría un monitoreo de ese péptido C para ver qué está sucediendo, y eso se lo digo desde mi experiencia, no hay nada escrito. Lo que yo he observado es que hay gente que no tira la toalla y con un péptido C de 0.0, páncreas teóricamente totalmente muerto, se reactiva con el tiempo. Así que seguimiento de ese péptido C. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en Tijuana, les agradezco que estén conectados aquí el día de hoy, ya son las 7 de la noche, hora de Tijuana, los voy a dejar. Los invito este próximo sábado con otro tema de interés que les aporte más información y más herramientas, y sobre todo cambiar ese chip de que la diabetes es incurable, que los medicamentos son la única opción, o insulina, o que ese páncreas ya no se reactiva, o que ya no se puede hacer absolutamente nada, porque hay muchas herramientas, hay mucho a la mano, pero todo depende del lente con el cual vemos la situación. Les mando un abrazo, cuídense mucho y los espero este próximo sábado con otro tema de interés que publicaré próximamente en estos días. Cuídense mucho y los veo este fin de semana. Hasta luego.